No, les amamos mucho a los papás y mamás, pero cuando uno ve a todos juntos, uno tiene esta sensación de aprensión, de cómo va a ir la reunión, nos va a ir bien, van a hacer preguntas chéveres, van a hacer preguntas difíciles. Creo que todos tuvimos un poquito de recelo, y es normal. De hecho, el miedo número 1 en el mundo es el miedo a hablar en público, a tener que ponerte de pie en público. Maggie, conversamos un poco sobre eso, ella asumió muy bien el desafío de estar al frente de los papás, liderar varias de las reuniones. Un aplauso para Maggie, por favor. Dani también, ella como mentora nueva, coordinadora nueva, tuvieron que asumir en algunos grupos por primera vez. De verdad que yo me pongo al frente y asumo esto. Les dio un poquito de susto. Chocolate, ya después. ¿Les dio un poco de susto reunirse con los papás? Sí, ¿no? Da esa cosita en el estómago de... Sí, pero cualquier cosa que no se haya mandado. Bien, es cierto. Conversaba con André Maldonado. Él está al frente del proyecto de lectura. Ustedes ya ven arriba, en el segundo piso, cómo está quedando el espacio de lectura. Los niños ya están empezando a ir ahí, es súper chévere. Y ella compartió con los papás de Elementary los últimos días el plan de lectura, el proyecto para incentivar a los niños en la lectura. Y dos madres de familia con las que conversé me decían, casi llorando, me decían: fue tan chévere escucharle a esa profesora, no sé cómo se llama, pero fue tan chévere escucharle con esas ganas, decir que los niños van a leer. Esa es la pasión que yo quiero que mis hijos tengan. Y en serio, la señora iba a llorar, o sea, estaba realmente emocionada. Me decía: es tan lindo escuchar profesores y gente que habla de sus alumnos y de lo que quieren hacer así, con tantas ganas. Y nos sentamos un ratito con Andrea ahora y yo le preguntaba: ¿y no te da miedo que no funcione? O sea, que tu proyecto fracase. Y Andrea me decía: no había pensado en eso. Así de, ups, gracias por el baldazo de... Yo estaba súper animada de esto va a funcionar y no había pensado en eso. Y bajó después y me decía: me hiciste pensar, y si esto no funciona, es un riesgo siempre. Cada vez que uno empieza un nuevo año, un nuevo proyecto, que tienes ganas, te reúnes con un nuevo grupo de estudiantes, hay expectativas y hay cosas que uno quiere hacer y no sabes si van a salir bien o mal, si van a funcionar como quieres o no. Clay, ¿puedes ayudarme con la presentación? Y definitivamente asusta, da un poco de miedo. Yo debo ser honesto, a mí me da un poco de recelo, me da un poco de miedo. Ron está aquí y como director estamos, sí, todo chévere, no muy bien, sí. Hay una sensación de aprensión. Porque eso es todo un desafío, esto es algo grande. Estamos hablando de más de 600 estudiantes, 800 padres de familia. Mantener todo esto funcionando en orden requiere un esfuerzo que implique vencer esto, vencer el temor. Si yo te pregunto, ¿qué temores te produce este nuevo año lectivo? Puedes buscar a alguien, por favor, y dile: ¿cuáles son tus principales, 1 o 2 temores en este nuevo año lectivo? ¿Qué temores tienes? ¿Tienes alguno? ¿Algo te da susto de este nuevo año lectivo? Que el bar sea malo. ¿Qué? Que el bar sea malo. Que el bar sea malo es un buen temor. Eso es muy lógico. Sí, que el bar no sea bueno, que me intoxique, que no haya buena comida. ¿Qué temores te produce el nuevo año lectivo? ¿Qué te da recelo? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Alguien quiere compartir alguno de sus temores? ¿Alguien tiene alguno? Lidecita, ¿qué temor te da este nuevo año lectivo? ¿Ok? Cuando llueve todo se moja. Obviamente, Lidiecita estando a cargo de extracurricular en línea con eso, ¿cierto? Lidia con la lluvia. Lidia con el temor de que las lluvias le impidan lidiar con los estudiantes. Y sí, si llueve, los extracurriculares se complican, ¿no? Toca ver dónde se les meten los chicos, si es aquí adentro, en el coliseo, se alcanzaron a llegar. Hay temores, ¿ok? ¿Alguien más tiene algún temor frente a este nuevo año lectivo? ¿En serio todos están así de seguros? Gracias. Renato. Que la ortografía de los guaguas no mejora. Ok, te da recelo de voy a sacarme el aire, voy a hacer el esfuerzo y resulta que la ortografía no mejora y siguen escribiendo en sus cuadernos, ensayos y proyectos como escriben en sus teléfonos. ¿Cómo? Así con H y con C. Sí. Ok, ¿alguien más tiene algún temor frente a este año lectivo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te asusta? Vic, ¿cuál tienes? No me gusta mucho lidiar con padres. Ok. Es que venga una mamita en específico que
¿Ok? Que haya papás o mamás que de entrada empiecen a ponerte en complicación la clase, ¿no? Que no dicen, no, vea, déjenme a sus guaguas, yo voy bien, o sea, si usted, papito y mamita, confía en mí, esto va a ser súper, pero hay papás que desde el principio están, pero ya le hizo hablar de amor, ¿verdad? Es que, y uno tiene este recelo, que es un buen recelo. Creo que la DOC está preocupada de será este año un año con altos índices de viejitos o no, o sea, es una preocupación válida. ¿Cómo vamos hasta el momento? Creo que estamos bien, hay nivel bajito de eso. Es inevitable, es un nuevo año, todos tenemos un poco de aprensión. Cuando uno tiene que liderar gente, y ustedes son líderes de sus aulas, ustedes son líderes de sus equipos, son líderes de sus oficinas, son líderes de sus procesos. Cada uno de ustedes, en el rol que le corresponde, es líder de algo. No eres jefe, pero eres líder. Tú eres el que está empujando en una cierta dirección. Eres el que está llevando lo que sea que pase en tu aula. Eres el líder de que estos chicos aprendan una ortografía. Eres el líder de que haya los procesos de cuidado en salud para que los chicos estén bien y nosotros estemos bien y quizás baje la tasa de enfermedades de profesores y no tengamos tantas faltas durante este año. Hay muchos elementos. Eres el líder de saber que los chicos van a pasar por un proceso de formación que reduzca las salidas de las aulas por temas disciplinarios. Cada uno de nosotros es líder de su propio proceso, con un grupo de gente que no es fácil de manejar, que es súper complejo. De hecho, en la Biblia, el libro de Éxodo está lleno de la complejidad de lidiar con personas. Y Éxodo capítulo 1 dice que luego ustedes recuerdan, Josué fue con sus hermanos que se quedaron a vivir en Egipto y empezaron a reproducirse mucho. Y llegó al poder en Egipto un rey que no conocía a José. José tiene una muy buena relación con el faraón. Y este nuevo faraón que sube al poder se da cuenta de que los israelitas son un montón, ¿sí? que te ganan. No sé si les ha pasado, pero a veces uno está en el aula de clases y te das cuenta de que son más que tú. Y uno tiene este recelo de decir, hermano, son como 25 a 1. ¿Cómo sobrevivo a esto? ¿Cómo hago? Me pasaba en las reuniones con los papás, ¿no? Tú dices, bueno, yo estoy al frente, hablo, pero sí, son como 30 papás, 40 papás, 50 papás contra uno. Si esto se me voltea, me fregué. Entonces salgo el hinchado de aquí, tengo que correr rápido. Hay esta sensación de son más que yo. ¿Cómo manejo esto? Cada vez que uno tiene que lidiar con grupos de personas es difícil, porque cuando tú te sientas a hablar con la gente uno a uno, el razonamiento no es tan complejo, uno puede llegar a acuerdos, pero cuando son grupos es súper difícil. Ustedes han visto a las profesoras de los niveles más pequeños pasearse con los guaguas en el buen sentido, ¿no es cierto? De arriba abajo estas primeras semanas, porque están tratando de que los chicos aprendan sus rutinas. Y ves cómo vamos bien con el primero o el segundo, el tercero se pone difícil y que el guau que está con el número 20 ya está perdido por allá. Y les ves a los profesores lidiando con estos grupos, ¿no es cierto? Manténganse en orden, chicos, manténganse enfocados. Y el faraón ve que el pueblo de Israel se multiplicó y era difícil controlarle, era un pueblo grande. Y se les ocurre que la mejor manera de controlarles es convertirles en esclavos, es quitarles su libertad. Porque es lo que los seres humanos hacemos. Cuando no tenemos el control, nos desesperamos. Y empezamos a aplicar la fuerza. No sé si a ustedes les pasa, pero uno se ve en la tentación. Estás en un momento, empezamos el año y les ves a los guapas en los cambios de hora y ves que están inquietos y uno tiene ganas de, ya, pórtate bien, péguese allá, péguese a la fila, apéguese a la fila. Mi amor. Empiezas a sentir cómo se te sube porque tratas de no perder el control, pero es difícil. Cuando uno no tiene el control, empiezas a sentir cómo hago, o sea, cómo le digo, así que no hay cómo toparle, así de mi vida. Si uno lucha, porque no tienes el control, no puedes manejarlo. Y el faraón se da cuenta de que este grupo de personas son enormes, no puede controlarlos, los esclaviza. La tendencia nuestra es esa. Si no puedo controlarles por las buenas, no puedo llegar a un acuerdo armónico, tengo que controlarles por las malas y voy a ejercer el control haciendo presión y convirtiendo a esta gente en esclavos. Y les convierten en esclavos malos, o sea, les hacen sufrir un montón. Y pasa todo el capítulo 1 de Éxodo relatándote todo lo que esta gente pasa. Y empieza el capítulo 2 diciendo que mucho tiempo después, este rey de Egipto muere y los israelitas, sin embargo, no obtienen su libertad. Ellos seguían lamentando la condición de esclavos en la que estaban y clamaban pidiendo ayuda. Y muchos de nuestros niños están aquí pidiendo ayuda. Son como son porque a veces solo un clamor pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a los oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios tiene buena memoria.
A nosotros nos cuesta trabajo a veces recordar cuál es el procedimiento, cómo quedamos en esta política. ¿Les dejábamos o no les dejábamos salir? ¿Les poníamos o no les poníamos tarjetas en esta parte? ¿Tienen que quedarse fuera o dentro del aula? ¿Valían los coscachos o no? O sea, no tienes dudas acerca de cuál es el procedimiento idóneo. Pero Dios no, Dios tiene buena memoria. Y Él se acuerda cuál es la promesa, el pacto que Él hizo con su pueblo. Y cómo esto le llevaba a Él a enderezar el camino de ese pueblo con el que Él se había comprometido. Y nosotros hemos hecho un compromiso con nuestros niños. Por eso estamos aquí. Está implícito. Ustedes firmaron un contrato que dice que vamos a estar comprometidos. Pero no en el papel, en el corazón. De que estamos aquí para el bienestar de esos niños, aunque a veces sea duro. Y tenemos que recordar por qué estamos aquí, recordar quién nos trajo aquí. Y durante esta semana voy a compartir con ustedes algunas cosas que nos van a ayudar a mantenernos en esa dirección. Pero definitivamente para mantenernos en esa dirección quiero pedirles que hagamos el esfuerzo de perder una cosa que puede hacer que fácilmente uno deteriore, destruya, desvíe todo. Y es lo mismo que le pasó al faraón. Ver que ese grupo es más numeroso que tú, ver que ese grupo es difícil de controlar y entonces actuar por miedo. Le tienes miedo a los papás, le tienes miedo a los chicos y empiezas a actuar por miedo. Miedo a que no me salgan bien las cosas, miedo a que mi planificación no funcione, miedo a que quizás la tarea que me han encomendado en la parte administrativa no funcione como se debe y me empiecen a llamar la atención y capaz que resulta que yo no soy útil. Hay muchos miedos, todos enfrentamos miedos, hemos compartido algunos de estos. Incluso a la lluvia, al clima, no lo controlamos, no podemos hacer nada. Y esos miedos pueden convertirse en el factor que dirige nuestro impulso, nuestras iniciativas, nuestras acciones. Y si ustedes han leído Hechos, Moisés y Dios tienen una larga conversación, porque Dios ve el clamor de este pueblo y decide enviar a Moisés para que los libere de la esclavitud en la que estaban. Pero Moisés y Dios tienen una larga conversación que a veces se pone muy acalorada, es difícil, es una conversación muy tensa, porque Moisés sigue poniendo pretexto tras pretexto de por qué él no puede o no debería ser la persona idónea para eso. Pero el libro de Hebreos dice, por la fe, Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Él fue a Egipto, lidió con el faraón, con una persona llena de temores, por eso era tan cruel. Porque uno es cruel, uno es malo cuando uno tiene miedo, porque uno no lo controla y usa la fuerza para hacerlo. Y el faraón estaba acostumbrado a hacer eso. Y nosotros sufrimos la tentación constante de tratar de mantener nuestras clases en orden, nuestros chicos funcionando y dejar que el miedo nos gane y empezar a actuar de formas que no son las saludables para ellos. Pero Moisés enfrenta esto y sale de esa situación sin miedo. Pues se mantuvo firme como si estuviera viendo, y esta frase me encanta, como si estuviera viendo a aquel que es invisible, viendo a aquel que le prometió el resultado de este proceso, que le prometió cómo este proceso se iba a dar, que le prometió a dónde él iba a llegar. Ahora, uno lee eso y dice, ¡ay, qué lindo! Este Moisés tuvo ganas, tuvo fe y fue y habló con el faraón. No sé si les ha pasado, ¿han ido alguna vez a hablar con una autoridad de esas pesadas? Sí. No es fácil. ¿Sí? Cuando uno tenía que ir a hablar con el papá de uno, ¿sí? Y habías hecho alguna cosa malosa y tenías que ir a confesarte delante de tu padre o tu madre y decirles lo que habías hecho, no es fácil. Y uno sentía automáticamente el peso de la autoridad de ellos, el futuro de mis nachas depende de lo que ellos decidan. El dolor inmediato durante las siguientes 2 horas dependerá solo de que mi papá y mi mamá decidan. Uno sabía eso. Cuando de pronto tú estabas en un trabajo que quizás funcionaba distinto al nuestro, aquí funcionamos diferente. Pero yo recuerdo haber ido a un par de reuniones cuando alguna vez trabajé en el Ministerio de Salud y de pronto decían, reunión con el ministro, y tú no. Y dices, sí, vamos. No. ¿Y en serio? Vamos ahorita. Yo me reúno con el ministro, o sea, ¿cómo así te sientas frente al ministro? El ministro era, quiero esto, y uno, ¿de dónde me saco? O sea, esa sensación horrible de, te está pidiendo la máxima autoridad de las máximas autoridades, y si vos dices, no tengo, él te dice, usted tampoco tiene trabajo, o sea, lo facilito. Y tienes esta sensación de, wow, no estoy hablando con cualquier persona. Y Moisés fue y habló con el hombre más poderoso del mundo en esa época, Faraón. No era un asunto de tengo miedo teórico, era miedo muy práctico. A veces nuestro miedo es teórico, porque tenemos recelo de lo que podría pasar o de lo que no podría pasar. Ese era un miedo muy práctico. Literalmente podría ir, él decir, quiero por favor que dejes ir al pueblo de Israel y voy a sacarles de aquí, y el faraón solo hiciera una seña y alguno de sus guardias le cortaran la cabeza, asunto arreglado.
Era un miedo muy práctico. Pero Moisés va y habla con el faraón, como si tuviera el valor de decir, ya no vamos a hacer lo que tú dices. Y no tengo miedo, porque rindo cuentas a una autoridad que es más grande que tú. Yo no le estoy rindiendo cuentas a los niños, no le estoy rindiendo cuentas a los padres de familia, les respeto. Pero a quien rindo cuentas es a Dios. Es por Él y para Él que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ahora, a mí me parece impresionante, es un acto de enorme fe. Es la fe que es capaz de vencer al miedo que tienes de cómo pueden salir las cosas. ¿Quieres tú esa misma clase de fe? ¿Quieres poder trabajar durante este año diciendo, no quiero vivir esclavo de mis miedos? ¿Y ahora será que pasa? ¿Será que no pasa? Y como somos bien ecuatorianos dramáticos, le ponemos más drama todavía y sufrimos. Y ahora... solito estás dando vueltas a todas las cosas que podrían hacer sufrir. O podemos enfrentar este año con un poco más de fe, no una confianza barata, sino la fe de que le respondemos a una autoridad que es más grande que los padres de familia, o que es más grande que los estudiantes, o que es más grande que el directorio del colegio. Porque ustedes no le responden a una autoridad humana aquí, ustedes le responden a ustedes, y yo le respondemos a Dios, Él nos trajo aquí. Pero para eso tenemos que estar seguros de que tenemos el sustento correcto. Y quisiera empezar esta semana enfatizándoles lo importante que es la fe. Hoy en día mucha gente no quiere tenerla, le parece muy poco práctica. Pero cuando llegan esos momentos donde tú te enfrentas a aquello que no puedes controlar, la fe se vuelve lo más práctico que puedes tener. Porque no puedes controlarlo con tus propias fuerzas. Con el directorio nos pasamos orando mucho tiempo la semana pasada para tener reuniones con los papás, porque no podemos controlar cómo los papás se van a sentir, o cómo van a responder, o si van a estar de buen ánimo o de mal ánimo. No podemos controlar eso. Dios sí. Él sí puede. Si yo te hago esta pregunta, ¿cuántas veces has pecado esta semana? La semana anterior, de lunes a domingo. ¿Cuántas veces pecaste en promedio? Así de, sacando una cuenta rápida al ojo. ¿Cuántas crees? ¿Una por día? ¿Ah? ¿5 al día? ¿11? ¿20? ¿50? ¿300? ¿Cuántas veces pecaste durante la semana pasada? No voy a entrar a la definición. Una vez más, nuestra capacidad de enfoque nos lleva rápidamente a notar con facilidad las cosas que estamos haciendo mal. Si yo soy honesto en mi vida, no se me hace muy difícil revisar todas las veces en las que la semana pasada tuve una actitud equivocada, deshonré a Dios, lastimando a otras personas, no respetándoles como debían y no haciendo las cosas como Dios me pidió que les hiciera. Puedo listarlas. No es muy difícil, porque nuestro enfoque tiende a eso, pero si la pregunta es, ¿cuántas veces agradaste a Dios la semana pasada? Es un poco más difícil. No sé, lo hice la misma cantidad de veces que pequé, le agradé a Dios porque pequé y luego me arrepentí, no sé si eso cuente, pero ¿cuántas veces durante la semana pasada intencionalmente tú quisiste decir, Dios, yo quiero agradarte? ¿Por qué? Porque tú eres la persona que tiene autoridad sobre todo lo que yo estoy haciendo. Y quiero hacer lo que estoy haciendo para agradarte a ti, porque sé que si lo hago así, lo voy a hacer bien. No para que los papás me feliciten, no para que los niños me feliciten, no para que en el colegio me feliciten, para que tú te sientas agradado con que yo estoy yendo en la dirección que tú planificaste para este proyecto. Pero eso requiere intencionalidad y requiere fe. Requiere dejar el miedo y reconocer que podemos y debemos hacer las cosas como Dios nos llama a hacerlas. Si tú quieres eso, quieres que algo cambie en tu vida, tienes que empezar a dejar de quejarte por las cosas que no puedes controlar y empezar a confiar en que Dios puede controlar lo que tú y yo no podemos controlar. Él sí puede hacerlo. Jesús le decía eso continuamente a la gente. ¿Qué quieres que pase en tu vida? ¿Quieres tener un gran año? ¿Quieres tener un gran grupo de estudiantes? ¿Quieres que cosas buenas pasen en tu vida? ¿Quieres corregir esos problemas de control de tu carácter? ¿Quieres incluso sanidad física en tu vida? Que se haga conforme a tu fe. Jesús les decía eso a las personas una y otra vez. Que en tu vida se haga conforme a tu fe. A la confianza que tienes de que Dios tiene una promesa, de que Dios tiene el control. Como sea que tú confíes en Dios, que así se haga tu vida. Es impresionante. Porque no es un asunto de si Dios quiere o no quiere hacerlo. Dios siempre quiere actuar en nuestro beneficio y favor, aunque a veces no lo entendamos.
Pero la pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que Dios actúe en tu beneficio? ¿Crees que Dios quiere actuar en tu favor? ¿Crees que Dios quiere traer bendición a tu clase, a tu oficina, a tu gestión aquí en Montevelo? Entonces que Dios actúe de acuerdo a tu fe. No de acuerdo a tu miedo, de acuerdo a tu fe. Porque cuando uno entiende eso, uno entiende que lo que importa no es el tamaño de tu fe, es el tamaño del Dios en el que pones esa fe. Porque Él es una autoridad sobre las autoridades, Él es un jefe sobre los jefes, Él es un padre sobre los padres, Él es un guía sobre este pueblo pequeñito de niños y niñas y adolescentes con los cuales trabajamos. Por fe podemos avanzar sin tener miedo. ¿Por qué? Porque hay promesas que lo dicen. Por la fe podremos avanzar este año sin tener miedo de lo que haya que enfrentar. Porque hay promesas que dicen, como en Deuteronomio, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Este va a ser un gran año.